encuentro de la exposición del grupo número uno. Le va a exponer el estilo, el párrafo, el resumen y la síntesis. Esos términos realmente son importantes para cada una de las secretarias. Deseándole la mejor de la suerte desde acá para que dirijan esta exposición a manos de Dios, también recordándole ciertas normas que deben de activar la cámara al momento de exponer y obviamente el micrófono. Que no se le olvide porque hay momentos que usted activa la cámara, pero se le olvida activar el micrófono. Y nada, desde ahora en adelante, ustedes son las que están a cargo de esta exposición. Ustedes tomen el timón de esto. También eh, que Dios la acompañe y que la pueda ayudar. No se pongan nerviosas, tranquilas y con fluidez. Eso no es ningún inconveniente. Ustedes están aquí en su casa, yo estoy en la mía y todo el mundo también está en su casa tranquilo. Nada, muy buena suerte y que Dios la acompañe. Pueden iniciar. Amén. Me, me confirman si me ven y me escuchan, porque yo no estoy viendo nada realmente, más que la diapositiva. Sí, no. Sí, Julián, sí, te escuchamos y te vemos. Y todo está bien. Ok, gracias. Ok, hola, buenas noches. Yo soy Juliani Racheli Valdés, soy líder e integrante del grupo número uno y hoy vamos a hablarles acerca de los temas el estilo y el párrafo y el resumen y la síntesis. Yo particularmente voy a comenzar hablándoles acerca del estilo y parte de su clasificación. Cada persona que se dedica al arte o que practica el arte de escribir. Ok, profesor, voy a empezar de nuevo porque sí estoy nerviosa. Cada persona que practica el arte de escribir o que se dedica a este, plasma en sus escritos rasgos particulares de su persona. Y a esto es lo que más o menos se le conoce como estilo, o en un vocablo latino, stylos, que significa columna. ¿Y por qué columna? Porque anteriormente los romanos utilizaban un punzón o buril en forma de columna, que es como un instrumento, una herramienta que actualmente usan los metaleros para hacer agujeros en el metal. Entonces utilizaban este para grabar en las tablas de cera que anteriormente eran utilizadas para escribir. Cada individuo, cada persona tenía un punzón o un buril particular, es decir, no se compartían estos, cada persona tenía que tener el suyo. Poco a poco el significado de estilo fue cambiando de un punzón o un buril particular para cada persona a una forma de expresarse. De ahí es que salió el significado actual, o por lo menos en este contexto de estilo, que es la manera o la forma peculiar o inconfundible que se adquiere a la hora de escribir. Todos nosotros, al momento de redactar algo, tenemos un estilo diferente y se dice que habrán tantos estilos como personas que escriban. Yo puedo asimilarlo con el timbre de la voz, que es una particularidad que tenemos cada persona que permite distinguir y diferenciar entre las voces de cada uno. Por ejemplo, que esta es la voz de Giuliani, esta es la voz del profesor Marcos, etcétera. Así yo lo puedo asimilar. Por otra parte, el estilo depende de la organización y la jerarquía de las ideas dentro del texto, de la coherencia que sigan estas en el mismo y de la capacidad de interesar, agradar y dar vida a esas ideas. Y también del ritmo que se le dé dependiendo del mensaje que se esté tratando. En pocas palabras, el estilo es armonía y equilibrio o equilibrio y armonía. Por ser el estilo una parte importante en el texto, se creó la estilística. La estilística es la ciencia del estilo. Es la encargada de estudiar, investigar, criticar y analizar el uso y el manejo del lenguaje en lo interno del texto. Esta no es como que nos dicta algunas normas o críticas que debemos seguir a la hora de
perdón, críticas no, criterios que debemos seguir a la hora de expresarnos en nuestros escritos, sino que aporta informaciones importantes para áreas auxiliares como la crítica literaria. Ahora, ¿cómo se clasifica el estilo? Hay personas que dicen que el estilo no debería clasificarse porque lo que existe son tonos personales y sonidos diferentes. Pero para que cada persona que se va a entrar en este mundo de la redacción o que cada redactor pueda identificar cuáles son esos tonos personales y sonidos diferentes con los que quiere empezar a escribir, se creó la siguiente clasificación. Yo simplemente voy a hablarles acerca de una de estas, porque la clasificación del estilo dependerá de dos vertientes, de la extensión de la oración y de los adornos empleados en la expresión. Yo voy a hablarles acerca de la clasificación del estilo según la extensión de la oración, que puede ser de dos maneras. Puede ser cortado, que es cuando las oraciones que lo componen son cortas y sueltas. Se caracteriza por ser un párrafo, un texto corto, y este tipo de estilo permite una mejor comprensión. Es decir, su característica principal es que son breves, precisos y concisos. Al ser tan cortos y decir solo lo justo y necesario, permite que quien lo lea pueda comprender de una mejor manera. Y ya por último, el estilo periódico es todo lo contrario al cortado. Este se caracteriza por párrafos y oraciones más largas en lo interno del texto. Muchas gracias. Hasta aquí mi exposición y les dejo con mi compañera Wanda Tiburcio, que va a continuar con la clasificación del estilo. Ponía Raquel con la clasificación de los estilos. A mí me corresponde exponer la parte de por los adornos empleados. Esta parte se subdivide en los sencillos o elegantes. En el caso de la clasificación o del texto sencillo, es tal cual como lo dice o como se describe, que son sin adornos, es una lectura llana o una redacción sencilla, sin palabras muy rebuscadas. Y con la parte del elegante es exactamente todo lo contrario, es cuando le das más amplitud, buscas más palabras para tener más detalles, ser más específico. Wanda, y casi siempre disculpa, Wanda. Ajá. Si puede pegarte el micrófono, que algunas ya te están escuchando. Disculpa. ¿Me escuchan mejor ahora? Sí, ahí está mejor. Ok. ¿Qué parte no escucharon o vuelvo a iniciar? Es lo recomendable que puedes volver Ah, ok. Les decía, continuando con la parte que exponía Rachelis, es que a mí me corresponden la parte del estilo que se divide entre sencillo o el elegante. El sencillo es tal cual como lo dice su nombre, es una redacción o una lectura que es llana, simple, fácil de digerir, que no busca palabras muy adornadas. Y en el caso del elegante, obviamente, como el nombre tal cual lo dice, es un texto más estructurado en el que vas a exponer mayores detalles, en el que vas a dar una imagen donde vas a redactar una parte de ti en ese texto. Las cualidades del estilo las vamos a clasificar, o no clasificar, sino a definirlas por la originalidad, por ser concisas y, la armonía, la claridad y la sencillez. En el caso de la originalidad, es donde el que redacta va a plasmar básicamente como si fuera su alma, o es su manera de cómo percibe las cosas. En la parte concisa es eso mismo, si no es un texto que lo va a llevar con las palabras justas, necesarias, y que en un mismo párrafo vas a tener una idea extremadamente acabada. En la parte de armonía es lo que va a organizar todo lo que yo he descrito de manera anterior. Es donde nosotros le vamos a dar para combinar todas las palabras y que tengan un tono, que tengan un orden lógico.
de ese texto. Aquí se tienen que evitar rebundar sobre las palabras, tratar de no escribir oraciones muy largas. Y sí, exacto, tratar de no escribir oraciones muy largas. Y ahora paso con la que es la parte de la claridad, que consiste en presentar lo ya escrito de una manera que sea lo más claro y concentrado posible. Y también pasamos a lo que es la sencillez. La sencillez es sencillamente escribir las ideas sin muchas alteraciones, sino es una manera de escribir de una forma muy natural. Y ahora con esto concluye mi exposición y le doy paso a Dulce Jiménez. No los escucho. Mi nombre es Dulce María Jiménez Mateo, pertenezco al grupo 1 y le vengo a hablar de la lectura y la paráfrasis en la formación del estilo. La lectura y la paráfrasis son dos técnicas que al iniciar, que para quienes se inician en la redacción y resultan importantes en la formación del estilo. La lectura sistemática, hecha en paz, con sosiego, ayuda en la formación del estilo. Quienes se afician a una buena lectura pueden lograr ser buenos redactores. La lectura permite imitar estilo hasta que se logre identificar el propio. El mal y el bien o el mal estilo se pega. Por eso hay que tratar de leer buenos actores con calidad. Según Félix Fernández, en su libro de lectura y redacción, en 1984, parafrasear un texto consiste en reproducir su contenido expresando con otras palabras. La paráfrasis ayuda en la formación del estilo, a que el texto que se parafrasea pueda variar todas sus formas, pero jamás el fondo. Ya, profe. Pues nada, hasta aquí llegó mi participación. Muchísimas gracias. La parte escrita la parte escrita es la parte disculpa, lo que pasa es que estoy nerviosa. Es la parte de un escrito que desarrolla ideas de modo que las oraciones que constituyen estas se relacionen en sí, en torno al mismo tema o en cual estoy nerviosa. Usted me puede excusar porque tengo en torno a las oraciones que constituyen relaciones en sí. Ay, mi mamá. Qué cosa. Ok, ¿me puedo empezar otra vez, profesor? Hablaré sobre el párrafo y sus características.
El párrafo es la parte de un escrito en cuyo sano desarrolla ideas básicas, de modo que las oraciones que la constituyen van relacionadas entre sí y giran en torno al mismo tema al cual amplian y explican. Generalmente, quienes escriben inician los párrafos dejando un espacio llamado sangría, que equivale a dos o más de una palabra. Es un asunto estético, lo que sí es importante es iniciar en mayúscula y por punto y aparte o algún otro signo de puntuación. Las partes y cualidades del párrafo. Todo párrafo tiene dos partes, oración principal y oraciones secundarias. La oración principal se encarga de la idea central del párrafo y las oraciones secundarias se encargan de ampliar y explicar lo anterior dicho en la oración. Porque un texto completo, un párrafo, para poder ser bien redactado, debe poseer las siguientes cualidades: unidad, coherencia y claridad. Ya esa es toda la participación que me tocaba. Una idea y todas las demás ideas, todas las demás oraciones que le siguen, todas las demás oraciones siguientes deben de estar compuestas por la primera. Coherencia. Consiste en el correcto orden de las oraciones que desarrolla la idea central del párrafo. Esta es una de las cualidades más importantes a la hora de desarrollar un párrafo. La coherencia y la unidad son dos armas gemelas que siempre van de la mano. Si me puede, la otra es, ay Dios mío, señor. Espérese, profe. Claridad. La otra es claridad. Consiste en el que el texto sea establecido en la expresión de la idea contenida. Lo que se escribe tenga claridad a la hora de que el lector lo esté leyendo. Las oraciones y la palabra de forma tal que el lector pueda acceder al contenido mediante una lectura fácil y fluida de comprender, independientemente de cuál sea el texto o el párrafo a leer. Si me puede poner la otra página, la chica, por favor. Clase de párrafos. Los párrafos de un texto pueden clasificarse atendiendo a varios aspectos por la forma de expresión. Por ejemplo, un párrafo descriptivo es cuando hacemos una descripción de algo. En el interior del mismo se describe a una persona, animal o cosa. Ejemplo, era una mañana cualquiera del mes de abril, apareció ante mí aquel joven con piel trigueña y ojo claro, color, una amplia sonrisa, cual reflejó de alegría al verme, que se le reflejó de alegría al verme. Ahí usted está realizando un párrafo descriptivo, porque usted está describiendo lo que esa persona sintió cuando lo vio a usted. Cuando hablamos del párrafo del texto narrativo, es cuando estamos narrando algo. Un texto narrativo es un escrito que nos lleva, que nos relata que nos narra, como su nombre lo indica, un cuento, una historia, donde los personajes pueden ser real o ficticios. Los personajes pueden ser real o ficticios. También el texto expositivo. Cuando hablamos del texto expositivo, nos referimos a cuando estamos, por ejemplo, leyendo una revista, un libro, un periódico, porque ese tipo de texto es el que nos da alguna información. Por ejemplo, República Dominicana es uno de los países actualmente que cuenta con una alta voluntad a la área más informativa.
ahí nos está dando una información acerca de la República Dominicana. Esos tipos de textos lo podemos conseguir con frecuencia en periódicos, revistas y libros. Ahora, profe, lo voy a dejar con mi compañera que sigue, que es Ángelis Germán. Buenas, chicos. Mi tema a tratar es clases de párrafo por la función en lo interno del texto y por su extensión. Por la función en lo interno del texto se pueden clasificar de la siguiente manera. Está inicial o introducción. Esta es aquella con la cual se trata de interesar al lector sobre lo que va a leer hasta el final. Generalmente son 1 o 2 párrafos los que la constituyen y esta también está el desarrollo, que constituye como la espina dorsal del texto. Este explica y detalla cada paso y todo lo concerniente a la idea central. También tenemos el proceso de transición, que son como cuando los párrafos se amplían para darle sentido a la idea del párrafo anterior, o sea, cuando el párrafo no puede ser completado. Por último, tenemos parte final o conclusión. Estos son 1 o 2 párrafos. Estos suelen tener clara la posición del planteamiento, o sea, la posición final de cada texto. Eso es más como una idea o un punto de vista personal. Por su extensión, por otra parte, tenemos su extensión que se pueden clasificar en cortos, medianos y largos. Los cortos son aquellos que no pasan de 50 palabras. Los medianos son aquellos que tienen un promedio estable entre 50 y 60 palabras, y los largos, que son los que sobrepasan las 100 palabras. Es cuanto. Continúa mi compañera María Pérez. María Dilania. Buenas noches, yo soy Kimberly y les voy a hablar sobre las técnicas para la realización de un resumen. Tenemos el subrayado, la reducción de volumen, la versión propia, esquema de contenido y el mapa semántico o de ideas. Entonces, al momento de realizar un resumen, con el subrayado aplicamos técnicas como la de que consiste en pasar una raya en las oraciones que contienen las ideas centrales de un texto, en los párrafos y las ideas secundarias que son también necesarias. Es decir, que con algo que nos llame la atención, que nos haga recordar de por qué aquella frase o aquella palabra es importante en el texto, a esto le llamamos el subrayado. Esta técnica permite elegir las palabras claves y los conceptos que contienen las ideas esenciales en cada parte. La versión propia consiste en decir lo mismo que el autor en una forma más simple, más sencilla, pero con las palabras de quien realiza el resumen. Esto puede decir que es una forma que puede hacer que el oyente entienda un poco más el mensaje, ya que puede ser con una forma más llana al momento de expresar lo que queremos decir. El esquema de contenido es una técnica que consiste en elaborar un esquema a partir del contenido de las ideas esenciales a los distintos párrafos según la estructura del texto. Y por último, el mapa semántico o de ideas es un organizador gráfico de las ideas de un texto, es decir, ayuda a recoger de manera rápida las ideas básicas, tomando en cuenta las palabras que se relacionan directamente con el tema central. Muchas gracias. Es Rubí Gullar Martínez. Yo le estaré hablando sobre es un organizador gráfico de las ideas de un texto. Perdón, que estoy nerviosa. Muy buenas noches, mi nombre es Rubí Gullar. Yo le estaré hablando sobre el mapa semántico o de ideas.
Es un organizador gráfico de las ideas de un texto o un capítulo que ayuda a recoger de manera rápida las ideas básicas, tomando en cuenta las palabras que se relacionan directamente con el tema central. También le estaré hablando sobre la síntesis. Es una actividad que, aunque no se debe confundir con el resumen, tampoco es totalmente diferente. Esta requiere de unos elementos que son más profundos, que son la comprensión y la asimilación. Esta actividad no debe limitarse a que el redactor exprese con sus palabras lo que ha entendido del contenido global del texto. En esta queda implícito el rigor de las palabras y el uso de técnicas para su elaboración. No requiere que se limite la proporción del texto, puesto que el resultado será un nuevo texto, y quien lo elabore tendrá la libertad de expresar lo que interrealizó de la forma más breve posible. Un ejemplo de síntesis es cuando la mujer, o sea, nosotras las mujeres, tenemos que hacer doble trabajo, tenemos el trabajo, pero también tenemos que trabajar en la casa, atender a los hijos, atender al esposo. Es cuando. Muchas gracias por su atención. Disculpen los inconvenientes durante la exposición y espero hayan podido comprender el tema que se ha explicado o los temas que hemos explicado el día de hoy. Bien, jóvenes, hemos concluido con nuestros primeros temas. Para realizarlo por primera vez, el grupo lo hizo bien. Imagínense, estaban nerviosas y eso se entiende a que ellas puedan cometer sus errores. Eso es algo normal que siempre pasa. Yo espero que los grupos que continúan no tengan ese tipo de error, porque como les dije, tienen que practicar para evitar todo eso. Y no voy a decir los errores, realmente no me gusta decir los errores que se cometieron, porque aquí yo tengo los apuntes según la regla que yo yo había establecido. Retomando todo lo que ellas hablaron, cuando hablamos de estilo, en la clasificación de los estilos, cuando hablamos de sencillo y elegante, que ahí hubo un poco no me gustó la definición, a sinceridad se lo digo. Por ejemplo, cuando hablamos de estilos sencillos, estamos hablando de que está adornado de palabras llanas o graves, o sea, palabras que se entiendan. Ese es el estilo sencillo. Y cuando hablamos de elegante, es donde se predominan, está conformado por las figuras literarias que ya se supone que ustedes conocen. ¿Cuáles son las figuras literarias? Metáfora, comparación, epíteto, paradoja, hipérbole, todas esas figuras literarias. Hablaron excelente del tema de del párrafo, del estilo, el tema de la paráfrasis, excelente tema. En el resumen, algunas personas nos explicaron, no pudieron exponer esa parte. En el resumen, le puedo decir que significa exponer en menos palabras algo que se ha escrito, algo que se ha presentado o algo que se ha dicho. Si un texto
contiene 8 párrafos, el resultado del resumen no le puede dar 12, no le puede dar más de lo que es el texto original. Por eso se llama reducir. Resumen es reducir el texto. Recuerden que para reducir el texto debemos de tomar el inicio de la oración hasta donde llegue el punto y seguido, punto final. ¿Se entiende? Ojo con eso. El resumen tiene diferentes características que debe ser breve y objetivo. También las sugerencias al momento de realizar un resumen. Para resumir, usted tiene que leer el texto completo, las veces que sean necesario hasta comprenderlo. Eso es igual que la paráfrasis. Para ustedes, por ejemplo, realizar una paráfrasis, tiene que leerlo muchas veces, las veces que sea necesario hasta comprenderlo. Tiene también, para resumir, tiene que buscar las palabras desconocidas, tiene que buscarla. Esto le va a ayudar a una mejor comprensión de cada uno de los párrafos. Debe de seleccionar las ideas centrales y también debe de incluir algunas que sean secundarias. También debe evitar la interpretación personal. En resumir, debe de evitar la interpretación personal. Usted puede cambiar palabras, sustituirla por sinónimo, pero debe de evitar, debe de respetar lo que dice el autor. O sea, evitar las interpretaciones personales. Y tratar que el resultado del resumen no sobrepase la totalidad del texto, lo que yo le decía. Si el texto tiene 8 párrafos, el resumen no le puede dar el doble o más párrafos. Las técnicas, hablaron de ellas. Les sugiero que en la página 67, en la actividad, apliquen la técnica del subrayado. Esta consiste en subrayar las ideas centrales, las oraciones centrales, desde el principio hasta el final. Hasta el final de o sea, estamos hablando del final es punto y seguido, punto y aparte o punto final. Recuerden eso. Por último, les podría decir o definir lo que es una síntesis. Una síntesis no es más que decir con tus propias palabras lo que tú entendiste de ese texto. ¿Se entiende? Eso es lo que es una síntesis. Expresar con tus propias palabras lo que entendiste de ese texto. Simplemente eso. Usted no puede hablar lo mismo que está en ese párrafo. Ustedes van a realizar muchas síntesis en algunas actividades más adelante y por ende deben de estar claras y claros de este concepto. Sintetizar no es más que expresar lo que entendiste de ese párrafo. Tan sencillo como eso. No hay necesidad de utilizar lo que diga el texto. Espero que hayan entendido estos conceptos que son bastante importantes. Debemos saber la diferencia de síntesis, de resumen, de paráfrasis. Esos 3 conceptos tenemos que estar claros de eso. Ustedes siempre van a parafrasear tanto al momento de escribir como al momento de hablar. En todo momento hay que parafrasear. Por ejemplo, esos políticos, no voy a decir nombre, pero esos políticos que hablan muy filósofo, que no se le entienden algunos discursos, deben de parafrasear, porque cuando usted se va a dirigir a cierto público, a un nivel alto, usted debe de hablar en un nivel que todo el mundo lo pueda entender. ¿Se entiende? Espero que hayan comprendido esta clase y hayan aprovechado este momento. Nuevamente felicito al grupo número 1 por ser su primer intento y las primeras en ir a la horca. Lamentablemente ellas son las primeras y siempre va a haber error. Luego esto
le ayuda a cada uno de ustedes a desarrollar una competencia. Yo espero que entiendan qué competencia es que les va a permitir a ustedes desarrollar. Se va a abrir más al público, ya realmente va a estar más preparada al momento, al momento de, por ejemplo, exponer en una videoconferencia, y usted va a estar más preparada, va a estar más abierta a eso. Así que la felicito a todas, a cada una de las que se pusieron nerviosas, y como siempre, por ejemplo, se escucharon ahí algunas, por ejemplo en Rosaina, que se fue a hacer la cena, pero eso es algo normal. Bien, si tienen alguna pregunta antes de terminar esta videoconferencia sobre todo este tema, pueden abrir los micrófonos. El que quiera preguntar, todo el mundo puede abrir los micrófonos. Lo del chat no lo estoy leyendo porque tendría que ir a otra ventana para abrirlo. Así que el que tenga alguna pregunta de lo que se expuso el día de hoy, y hágala ahora o calle para siempre. Nadie tiene alguna pregunta, pueden abrir el micrófono, pueden hablar, no hay problema. Como le dije, si tienen alguna inquietud sobre esto. De lo contrario, entonces, damos por terminado esta clase. Si no hay ninguna pregunta, bueno, al parecer no hay preguntas, entonces, por ende, damos por terminado esta clase. Nos veríamos, gracias Darlene, muchas gracias. Nos veríamos entonces el próximo martes con el grupo número 2. Ese grupo se va a preparar. Yo sé que va a evitar los errores que hizo el grupo número 1. Como le dije, no está de más que ellos lo hayan cometido. Eso es algo normal. Y yo sé que se va a preparar muy bien para realizar una buena exposición. Así que yo confío en todas ustedes. Yo sé que todo el grupo es muy bueno y espero que sigan así adelante. Eso es normal, Rubí. Bien, eso no hay no se preocupe, eso es algo normal que ustedes, no hay que pedir disculpas por eso. Bien, así que yo sé que lo van a hacer mucho mejor la próxima exposición en otro nivel. Ustedes verán que será así. Por eso lo estoy preparando desde ahora, porque realmente a mí no me interesa ponerle los 10 puntos. Bien, sí, Bartolo Ascensión, que realmente no sé quién es, pero se supone que seguro es una cuenta de su familiar. Por aquí es mucho mejor la clase, que aquí todo el mundo está abierto a hablar y es más fácil. Pero como les decía, a mí no me interesa ponerle los 10 puntos. Ok, María José, disculpa. No me interesa solamente ponerle los 10 puntos. Yo lo que quiero es que ustedes desarrollen otras competencias. Yo espero que se den cuenta de qué competencias que yo quiero que ustedes desarrollen. O sea, yo les estoy ayudando a que ustedes se abran al público por videoconferencia y se vayan preparando también con el tema, vayan entendiendo cada uno de los temas que están exponiendo. Nada.